Pues muy buenos días a todas y a todos. Son las 9 en punto, horario de Lima, 8 de México, con café en mano. Iniciamos la sesión de hoy. La penúltima, por cierto. Espero que ya todos estén listos para reunirnos en Medellín, Colombia. Va a ser, bueno, es muy excitante saber que nos vamos a poder ver en persona y podernos conocer, poder platicar y bueno, y seguir compartiendo para formar parte de esta gran comunidad de pues ya casi egresados del programa panamericano de gerencia y liderazgo en educación médica. Me da mucho gusto estar una mañana más, la última que me toca coordinar con ustedes. Ha sido un extraordinario grupo y bueno, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Ya se los había puesto en pantalla previamente, sin embargo, pues correré la formalidad de su lectura. Vamos a iniciar con, bueno, tenemos hoy dos invitados de lujo, la doctora Sandra Apasa Tosokawa, de la Universidad eh, de la UCSM y el doctor Ricardo Morales Carmona, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de hoy es gestión de recursos, bienestar institucional y resolución de conflictos. Tendremos en primera instancia a la doctora Apasa con el tema preparación y respuesta ante crisis, planificación estratégica y toma de decisiones. Voy a presentar a la doctora para que podamos conocer un poquito sobre ella. La doctora Apasa Tosokawa es médico cirujano con segunda especialidad de medicina legal, actualmente médico legista en UML, Arequipa, más de 23 años de experiencia, egresada de la maestría y doctorado en salud pública. Ella tiene experiencia como jefe de unidad médico-legal en Arequipa de los años 2011 a 2014 y 2014 a 2019. Además, es encargada del Centro de Simulación Clínica de la USSM, encargada del programa de alta gerencia en educación médica 2025, diploma en gestión pública por el Instituto del Gobierno de la Universidad San Martín de Porres en 2013, egresada al primer puesto de la segunda especialidad en ciencias administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Agustín. Gestora de la segunda especialidad en medicina legal por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 2013. Experiencia en procesos de certificación como miembro de equipos expertos en el primer proceso de certificación de peritos de clínica forense. Experiencia en procesos de acreditación, acreditación internacional. Integrante del Comité de Elaboración de Reglamento de Guardias, integrante del Comité de Capacitación. Y experiencia en docencia universitaria, investigación, responsabilidad social, producción bibliográfica y ponente local, nacional e internacional en, en el área en temas de la especialidad, comprometida e identificada con los objetivos institucionales, proactiva y respetuosa de la estructura organizacional. Bueno, y la doctora Sandra Pasa Tosokawa, daremos paso a su presentación. Muchas gracias, doctor. Esperón, muchas gracias por la presentación también. Antes que nada, traigo el saludo del doctor Miguel Fernando Farfán Delgado, vicerrector de la Universidad Católica de Santa María, y un amigo entrañable también del presidente de vuestra asociación, que se encuentra ahora actualmente en Paraguay. El doctor está en una reunión de rectores en Paraguay, razón por la cual no ha podido acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para mí es un privilegio, es un honor poder apoyar el día de hoy con esta disertación respecto al manejo de situaciones de crisis. Voy a permitirme presentar Adelante. en este momento. Correcto, entonces creo que sí estamos
viendo el título de la presentación, Preparación y respuesta ante crisis, planificación estratégica y toma de decisiones. Empezamos hablando acerca de la crisis, ¿no? Muchas veces las situaciones de crisis, los conflictos, estas situaciones que nos plantean muchos desafíos, las tomamos de manera negativa. Y Einstein nos dice que la crisis es una bendición. Es una bendición porque nos va a permitir poder crecer, ¿no? Desarrollarnos. Y eso es una realidad. A través de en el transcurso del tiempo hemos visto que es así. Efectivamente, las sociedades han podido desarrollarse a través de la resolución asertiva de las crisis. Entonces, nos planteamos preguntas ya en el ámbito de la educación médica, si nos podríamos haber preparado mucho mejor para poder tener mejores resultados frente al escenario de la crisis que sufrimos, la emergencia sanitaria que hace poco, han pasado ya años, pero todavía sentimos las consecuencias de esta emergencia sanitaria. Entonces, ¿cómo la planificación estratégica puede prepararnos para enfrentar futuros escenarios? Para ver cómo podemos afrontar futuros escenarios posteriores, es innegable que nos va a ayudar a ver el pasado, ¿no? Como un terremoto, por ejemplo, una experiencia en Chile, 2010, 27 de febrero del 2010, 3:34 de la mañana, ocurre un sismo de magnitud 8.8 en Chile, un sismo bastante devastador, probablemente uno de los más destructivos de la historia incluso. Este terremoto, esta situación de crisis fue anticipada 8 meses antes, ¿no? Ya desde el año 2007, científicos en Chile pudieron trabajar estudios que les permitieron predecir. Y esta palabra resulta muy interesante, este verbo, esta acción de predecir es muy importante para nosotros en situaciones de crisis, ¿no? ¿Se puede predecir las crisis? La respuesta es sí. La respuesta es sí, sí podemos predecir, ¿no? Situaciones que probablemente pensamos que es imposible predecir, como este terremoto, sí, se pudo predecir con 8 meses de anticipación. Desde el 2007 trabajaron estos científicos este espacio de silencio sísmico en esta zona entre Constitución y Concepción y pudieron finalmente publicar en junio del 2009 estos resultados, ¿no? Que señalaban un escenario probable de un terremoto de magnitud 8.5. Qué cerca estuvieron, 8.8 es la magnitud de este sismo. Efectivamente, repito, 27 de febrero, 3:34 del 2010, ocurre este sismo, un sismo devastador, un sismo que dura 4 minutos de destrucción, ¿no? Los resultados son evidentes, no solo afectan a esta zona del país en Chile, sino que obviamente afectan universidades y afectan también hospitales, por lo tanto afectan aulas y campos clínicos para estudiantes de medicina, ¿no? Es interesante cómo se resuelven estas situaciones. Cuando hay desesperación, cuando hay improvisación, cuando no nos hemos preparado, obviamente los resultados van a ser fatales. Pero cuando nosotros activamos nuestros planes de contingencia, esa planeación estratégica, y en ese momento asumimos una toma de decisiones que viene con una tranquilidad propia de la preparación, entonces sí se pueden obtener resultados. Probablemente no todos los que esperamos, pero sí se pueden obtener buenos resultados, ¿no? En Chile, por ejemplo, hubo, como ustedes leen, hay una cálida acogida a estudiantes que se trasladaron, ¿no? Los campos clínicos que eran inservibles en las zonas cercanas al epicentro fueron trasladados a otros hospitales y hubo un recibimiento de parte de estos y se pudo de alguna forma retomar la práctica clínica, entre otras medidas de contingencia que se realizaron en este escenario. Y la pandemia que no vimos venir por 8 meses, no, en este caso por 12 años, ¿no? Que ya nosotros sabemos que un artículo publicado en el 2007 nos aproximaba a una realidad evidente. Y eso nos hace pensar en lo siguiente. Este manejo y gestión de la información que es necesaria, indispensable en las instituciones formadoras de profesionales, en este caso en las facultades y escuelas de medicina, siendo específicos, esta información la vamos a tener a nuestro alrededor y tenemos que gestionarla de tal forma que tenemos que prever que estos escenarios pueden darse en días
semanas, meses o incluso años, ¿no? Entonces, este escenario, ¿no? Este escenario que nosotros podemos eh, hemos podido plantearnos 12 años antes, ¿no? Pero nosotros pensamos, sí, puede pasar, todo es posible, pero es muy alejado que pueda ocurrir. Entendamos que las crisis, hay crisis pequeñas, hay crisis grandes, ¿no? La magnitud va a variar. Sin embargo, nos enfrentan en realidad a un escenario que supera nuestra capacidad, ¿no? Ese es en esencia una crisis. Sin embargo, eso es lo que nosotros justamente tenemos que atacar, ¿no? La capacidad. Realmente eh, podemos aplacar esa necesidad de una mayor capacidad operativa para enfrentar la crisis con preparación, con anticipación y usando la información adecuadamente si es posible, ¿no? Entonces, también la investigación, revisión sistemática y el estudio permite orientarnos más o menos cuáles han sido los cambios, hablando de la emergencia sanitaria en educación médica, ¿no? 205 estudios seleccionados en diferentes países nos señalan que básicamente hubieron 7 cambios en educación médica a raíz de la emergencia sanitaria, ¿no? Enumerarlos todos sería tomar bastante tiempo, explicar cada uno de ellos también, pero creo que es gráfico los cambios que han habido respecto a la educación médica presencial, que se pasaba a una educación médica virtual o híbrida en algunos casos conforme avanzaba la situación de la emergencia sanitaria. El crecimiento de los simuladores de realidad virtual para aplacar esta parte práctica que es indispensable en la formación médica, entendiendo que la formación médica se basa en conocimientos, en prácticas, habilidades del pensamiento, actitudes y aptitudes, es imposible no desarrollar la parte práctica y también es imposible frenar la educación médica, ¿no? Entonces, los simuladores de realidad virtual aplacaron en algo esta deficiencia de poder acceder presencialmente a los campos clínicos, recursos visuales, gadgets, cámaras, la implementación de dispositivos para la telemedicina, ¿no? La cancelación de rotaciones, sí, disminuyó el aforo, obviamente, en los campos clínicos, hospitales, centros de salud y amplió la plataforma virtual para poder acceder a clases sincrónicas, asincrónicas, talleres sobre el uso correcto del EPP, sobre todo en la emergencia sanitaria, fueron indispensables. La reorganización de calendarios, de programas académicos, de diferentes cursos, la interrupción de algunos trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, esto necesitaba un soporte definitivamente en cuanto al cuidado de la salud mental, ¿no? Es por eso también que se aperturaron las sesiones virtuales de apoyo a los estudiantes para poder aplacar también las consecuencias en la salud mental que la emergencia sanitaria dejaron, ¿no? Secuelas, consecuencias que hasta el día de hoy nosotros podemos evidenciar cómo la salud mental post pandemia ha sido afectada, ¿no? De los estudiantes que actualmente cursan asignaturas en diferentes escuelas de medicina. Y eso, si nosotros hacemos una revisión estadística, podemos verificar. Entonces, ¿cómo estar preparados ante la crisis, ¿no? Y sobre todo las próximas crisis? Una definición, un concepto que aparece, es el concepto que algunos científicos, el nombre que algunos científicos le dan a las situaciones de crisis que son tan grandes en consecuencias, pero tan poco frecuentes, ¿no? Gracias a Dios. Entonces se les denomina el cisne negro, ¿no? Por su aparición muy esporádica, pero con grandes magnitudes y consecuencias. Entonces, la gestión de la información resulta muy importante, la gestión de la información, el manejo que nosotros le damos a la información que tenemos a nuestro alrededor. La investigación no cesa, gracias a Dios, en diferentes campos de la ciencia, la investigación avanza y produce datos, produce data, produce información que está a nuestro alrededor.
¿Cómo la gestionamos? La gestionamos, la tomamos en cuenta. Como escuelas de medicina tenemos un equipo humano que se encargue con herramientas tecnológicas de tamizar, de cribar esta información y recoger aquella que resulta relevante, que resulta importante para tomarla en cuenta y poder elaborar la planeación necesaria. Entonces, es importante recordar que de haber tomado en cuenta esta información, ¿no? que estaba en este artículo científico realizado por Chen en el 2007, publicado en el 2007 con información ya acerca de datos desde el 2002, sí hubiéramos podido salvar muchas vidas, porque actuando, echando en marcha motores de planeación, se podía haber previsto la crisis en el sistema sanitario que fue evidente, ¿no? Una crisis que obviamente evidenciaba la falta de preparación. Entonces, anticiparnos resulta muy importante, ¿no? Anticiparnos, manejar, gestionar la información adecuadamente, plantearnos futuros escenarios de crisis. Desastres naturales van a dar inicio a crisis, obviamente que sí, ¿no? Y es innegable que las escuelas de medicina tenemos que estar preparadas de acuerdo a nuestros contextos. Porque eso sí, ¿no? Cuando hablamos de afrontar crisis, no existen recetas, no existen recetas estandarizadas para ello, sino que cada escuela, de acuerdo a su contexto, a su realidad, de acuerdo a sus fortalezas, a sus debilidades, a las amenazas y oportunidades que tiene. Habrá escuelas de medicina en zonas donde son los terremotos, los principales desastres naturales que prever, otras tendrán que ver con otro tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, plantearnos futuros escenarios de crisis en situaciones de desastres como los que hemos visto en razón a desastres naturales, también plantearnos escenarios de crisis respecto a emergencias sanitarias, ¿no? Y eso no podemos pasar por desapercibido. Planear estratégicamente en base a ellos, individualmente, ¿no? Esto es importante. Sí, se habla mucho de los escenarios de crisis frente a desastres naturales, frente a emergencias sanitarias. No olvidar las crisis emergentes, ¿no? Los ciberataques. A fines del 2024, la UPC, que es la Universidad Peruana de Ciencias en Perú, en Lima, confirmó que sufrió un ciberataque donde se expuso más de 25 gigabytes de datos de docentes y estudiantes, ¿no? Datos que fueron obviamente publicados y que permiten a muchos delincuentes poder hacer uso de esta información. Una universidad peruana en el 2024, otra universidad peruana, la UPAO, confirma, según algunos medios, probablemente con información que haya que detallar, que también ha habido un ataque en ese sentido, ¿no? Con filtración de datos. Obviamente estas universidades han afrontado estas crisis y han podido ver soluciones inmediatas y a largo plazo. Entonces son los sistemas de seguridad que tienen que fortalecerse. Obviamente hay inversión de por medio, pero es muy importante. El colegio médico estaba también dentro de la mira de estos ciberdelincuentes que expusieron en un momento información importante de médicos. Incluso yo, mi persona, recibió una llamada a las 2 de la mañana, o no una, 10 llamadas a las 2 de la mañana, al día siguiente de este ataque a esta información. Entonces, estos ciberataques deben estar dentro de lo que nosotros consideramos escenarios posibles de crisis. Bien, vamos a tratar de avanzar un poquito. Entonces, el ciclo de gestión resulta importante, la prevención, la preparación para poder planificar de acuerdo a estos escenarios posibles individualmente, ¿no? Una respuesta lista para ejecutar en el momento de la crisis y obviamente, finalmente, evaluar cómo nosotros hemos aplicado estos planes de acción y cómo se ha resuelto la crisis y qué mejorar para retroalimentar esta planeación, ¿no? La planeación estratégica
de todas formas tiene base en la filosofía institucional con diagnóstico estratégico, direccionamiento estratégico, planes de acción operativos múltiples de acuerdo a los escenarios de crisis, un monitoreo y seguimiento continuo para retroalimentar, mejorar en la mejora continua todos estos planes. Entonces, ya hemos mencionado que estas unidades son imprescindibles, cada una gestionando, incluso incluir en nuestra misión, y eso es importante también, tener esa capacidad de poder afrontar crisis en situaciones emergentes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de poder planificar y prepararnos, ¿no? Entonces, la planeación estratégica en situaciones de crisis disminuye la incertidumbre. Y para ello, obviamente, es un ecosistema el que participa, ¿no? Tanto en en el aporte de posibles situaciones críticas como en los planes para poder aplacarlas, ¿no? La academia, la administración pública, la empresa privada y la comunidad se unen porque entendamos que muchas situaciones de crisis no son específicas para una facultad de medicina o una escuela de educación médica, sino que tiene una repercusión en la sociedad. Favorece la toma de decisiones. La toma de decisiones se agiliza con la planeación estratégica y esta obviamente ha tomado en cuenta la gestión de la información necesaria, ¿no? Y disminuye el estrés, disminuye la incertidumbre, como mencionaba, en la toma de decisiones, porque la situación crítica obviamente genera altos niveles de estrés, provee tranquilidad y previsión. Genera valor. Eso es importante porque cada institución tiene un distintivo particular y eso es muy beneficioso. Y eso permite que incluso las asociaciones, las federaciones, al saber que uno de sus integrantes está afrontando una crisis de gran magnitud, poder aportar con sus individualidades soluciones o el apoyo necesario. Entonces somos parte de un colectivo, cada uno con una individualidad que permite esa riqueza, ¿no? Entonces, para enfrentar la crisis, obviamente se requiere la asignación de un presupuesto que tiene que estar previsto en los planes operativos anuales que cada facultad establece con muchas veces un año de anticipación, ¿no? Tiene que prever, entonces, como parte de esa planificación presupuestal, un presupuesto asignado para estas situaciones. Alinear, como decíamos, la misión, los recursos, pero también la filosofía institucional eh, para poder afrontar la crisis. Comprometer a todos los protagonistas, a todos los involucrados, desde las autoridades hasta el personal docente, no docente, incluso como punto crítico los estudiantes. Como decíamos, la gestión de la información, la investigación y lo más importante es definir responsables y fechas de cumplimiento de las acciones planificadas. Los simulacros nos van a ayudar mucho para poder prepararnos ante las crisis. Las herramientas que son necesarias están creciendo, como la inteligencia artificial, una herramienta indispensable. Quizás ha habido al inicio bastantes reparos, pero es indispensable el uso de herramientas de inteligencia artificial, la simulación clínica y bueno, las nuevas tendencias también en educación médica, ¿no? Como la medicina de precisión. Algunos modelos de éxito en la emergencia sanitaria. Singapur fue uno de los países que menos efectos tuvo negativos respecto a la emergencia y resulta importante revisar, ¿no? Las razones por qué. Las recomendaciones, las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, en crisis crónicas y reconstrucción temprana, también tiene doctrina que nos puede ayudar a encontrar herramientas que se adecúen a nuestra realidad. Y obviamente esta producción bibliográfica muy importante, educación médica en un mundo en crisis, es muy, muy importante revisar, indispensable diría yo, para poder completar esta idea. Finalmente, la información sobre las futuras crisis está a nuestro alrededor. Es nuestra responsabilidad usarla, cribarla, discriminarla para hacerla útil de acuerdo a nuestro contexto. La planeación estratégica facilita la toma de decisiones en situaciones de crisis. Es innegable que es imposible llegar a una crisis sin haber planificado previamente las acciones a tomar. Y cada escuela de medicina realiza su planeación en base a su contexto y circunstancias particulares. Nuestras diferencias nos unen, nos fortalecen,
Tenemos mecanismos, herramientas y aliados para superar exitosamente las crisis en la educación médica. Algo que yo aprendí en algún momento cuando estudiaba la segunda especialidad en administración, y lo aprendí no de médicos, obviamente, sino de administradores, y que a mí me ha servido en diferentes circunstancias porque me resulta muy sencillo, es el benchmarking, ¿no? Que es el ojo al guía, ¿no? El ver aquel que haya realizado algo que yo pienso hacer y lo ha hecho con éxito, cómo lo hizo. Y si esas prácticas se adecuan a mi contexto, es la forma más sencilla, más económica, más rápida de poder adquirir buenas prácticas en situaciones de crisis. Muy bien, entonces resaltando que la fuerza reside en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes, y eso es lo que nos hace únicos, pero también nos permite formar un colectivo que se fortalece solidariamente ante situaciones de crisis. Es así que termino esta participación agradeciendo su atención y dando paso, entiendo, a una rueda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Efectivamente, ¿usted se va a quedar un ratito más o tiene que Sí, desconectarse? no, claro, sí, sí me quedo. Ah, bueno, entonces preferiría que pasemos con nuestro siguiente Ah, ya, ponente y entonces ya hacemos un conversatorio todos, ¿le parece? excelente. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo así.